Pero continuando con este análisis, al parecer con el tiempo ya la figura de la serpiente no fue suficiente para describir a Satanás. Entonces había que dejarles bien en claro a los creyentes y en particular a los cristianos el verdadero papel del diablo y una verdadera simbología sobre lo que él representaba. Por ello, uno de los evangelistas, particularmente San Juan, en el Apocalipsis, cambia la figura de la serpiente por la de un dragón. Pero no cualquier dragón, no. Él usa en su representación del maligno a un dragón de color escarlata de 7 cabezas con cuernos. Bienvenidos a otro video. Hoy nos daremos una vuelta por la mitología china y hablaremos de una de las criaturas más emblemáticas, el dragón. Quizás todos coincidamos en que no hay criatura a la cual se haya referenciado más en películas, libros, canciones y hasta el folclore de muchos pueblos. Estamos hablando del dragón en sus distintas formas o colores. De hecho, ¿quién de nosotros no se ha hecho un feo y barato tatuaje de dragón que al final parecía más un calcetín sucio? Además, quienes disfrutaron de la serie Game of Thrones estuvieron meses esperando a que aparecieran los malditos dragones. Vemos que desde hace mucho tiempo la figura de los dragones ha despertado todo tipo de sentimientos en las personas. Por eso trasladémonos a lo que algunos consideran la cuna de los dragones, China. Aunque es bueno aclarar que hay cierta diferencia entre los dragones chinos y los dragones medievales europeos. Aunque muchos piensan que la creencia sobre la existencia de los dragones puede deberse a que en algún momento de la historia alguien se encontró con restos fósiles de algún dinosaurio. Y obviamente como no se los tenía estudiados, entonces llegaron a ciertas conclusiones sobre qué tipo de criatura representaban esos huesos. Con el paso del tiempo, la gente fue agregándole cosas a las versiones que corrían en la época. Y como ustedes saben, uno siempre lucha por darle más espectacularidad a sus relatos, para no pasar desapercibido. Sea como fuera de donde provengan la creencia sobre los dragones, no existe una prueba concluyente de que esta criatura haya sido real. Pero volvamos al mito. El dragón chino es un animal mitológico y legendario de China y de otras culturas asiáticas. Se cree que dispone de partes de muchos otros animales. Se lo ha descrito como con tronco de serpiente, escamas de pez, ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, garras de águila, cola de ballena, etc. Hasta algunos le agregan que tiene una perla llameante bajo su mentón, o sea, una flor de ensalada el bicho este. Los dragones chinos se representan ocasionalmente con alas de murciélago que crecen de sus miembros delanteros, pero la mayor parte de los dragones carecen de alas, pero no las necesitan para volar. El dragón es también la personificación del concepto del yang. Como ustedes sabrán, para ciertas culturas orientales, el universo está compuesto por dos elementos en equilibrio, antagónicos y opuestos, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, masculino y femenino, etc. La parte masculina o el yang está relacionada con el dragón. Además, se cree que estas criaturas controlan el clima, como propiciador de la lluvia y el agua en general. El dragón también ha adquirido una gama casi ilimitada de poderes sobrenaturales. Se dice que es capaz de camuflarse como un gusano de seda, o hacerse tan grande como el universo completo. Puede volar entre las nubes o esconderse en el agua. Puede formar nubes, transformarse en agua o fuego, volverse invisible o brillar en la oscuridad. Los dragones chinos están fuertemente relacionados con el agua en las creencias populares. Se cree que son los gobernantes de los cuerpos de agua en movimiento, como cascadas, ríos y mares. Y en ocasiones, los dragones pueden mostrarse como chorros de agua o tornados sobre el agua. Aquí hay un dato llamativo.
Cuando al dragón se lo representa artísticamente como gobernante del agua y el clima, se lo suele dibujar de manera antropomórfica, o sea, se le da forma humana. Al parecer este concepto artístico o esta manera de representar al dragón está diseminado en otras culturas. Esto parece explicar las representaciones artísticas que últimamente llevaron a ciertas personas a interpretar esos dibujos como prueba de una raza alienígena o no llamada los reptilianos. De hecho, en la cultura china es común ver la representación de dragones con cuerpo humano y cabeza de dragón finamente vestidos con ropaje de la realeza. En la mitología china se habla de 4 dragones principales. A estos se les llama los reyes dragones, que representan cada uno de los 4 mares. En la antigüedad, muchas poblaciones chinas, especialmente las cercanas a ríos y mares, tenían templos dedicados a su rey dragón local. En épocas de sequía o inundación era costumbre que los ancianos y autoridades locales llevasen a la comunidad a celebrar festicholas y otros ritos religiosos, ya sea para apaciguar al dragón y pedirle lluvia o para que pare de llover de una maldita vez que ya los estaba matando el reuma. Al final de su reinado se dice que el legendario primer emperador Huangdi fue inmortalizado como un dragón que se parecía a su emblema y ascendió al cielo. Debido a que los chinos consideran a Huangdi como su antepasado, a veces se llaman a sí mismos los descendientes del dragón. Esta leyenda también contribuye al uso del dragón chino como símbolo del poder imperial. El dragón, especialmente los dragones amarillos o dorados con 5 garras en cada pie, era un símbolo del emperador en muchas dinastías chinas. El trono imperial era llamado trono dragón. Durante el final de la dinastía Qing, el dragón fue adoptado incluso como bandera nacional. Llegó a ser tan importante la imagen del dragón que se consideraba una ofensa que merecía pena de muerte el que personas pobres o de categoría baja llevasen en su ropa el símbolo del dragón. Si esto es cierto, entonces no se estafaron con las historias de luchadores chinos que vestían trajes con emblemas del dragón, salvo que las películas que yo haya visto hayan sido japonesas. En algunas leyendas chinas, un emperador podía nacer con una marca de nacimiento con forma de dragón. Por ejemplo, una leyenda cuenta la historia de un campesino nacido con una marca de este tipo, que termina derrocando a la dinastía gobernante y funda una nueva. Otra leyenda habla de un príncipe que se escondió de sus enemigos y que es identificado por su marca de nacimiento con forma de dragón. Quizás se den cuenta de que en la cosmogonía mitológica de la mayoría de las culturas más importantes, el dragón o la serpiente, como su símil, ocupan un papel muy preponderante, sea como criaturas que simbolizan la sabiduría y el bien, o la antítesis, criaturas del caos, el engaño o la maldad, dependiendo de la mitología. A menudo se la asocia con el dios Fuji, quien es representado como una serpiente humana con cabeza de dragón. También se cree que la serpiente tiene poderes curativos y protectores. En esta cultura vemos las primeras mezclas entre la figura de la serpiente y la mitológica figura del dragón. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la serpiente ha sido representada y ha tenido la influencia suficiente en las diferentes mitologías alrededor del mundo. Su simbolismo varía según la cultura y la creencia, pero en general la serpiente parece haber sido reconocida como un ser con una conexión profunda con lo divino, la sabiduría y la naturaleza. Sin embargo, no es el caso en cuanto al simbolismo que le atribuye la Biblia, donde la serpiente se utiliza de manera figurativa para representar las mentiras y el engaño, así como también portadora de muerte. Además, se dice claramente en el Apocalipsis, y lo menciona el propio Jesucristo, que aquella serpiente que engañó a Eva era el mismísimo Satanás. Pero continuando con este análisis, al parecer con el tiempo ya la figura de la serpiente no fue suficiente para describir a Satanás. Entonces había que dejarles bien en claro a los creyentes y en particular a los cristianos el verdadero papel del diablo y una verdadera simbología sobre lo que él representaba. Por ello, uno de los evangelistas, particularmente
particularmente San Juan en el Apocalipsis cambia la figura de la serpiente por la de un dragón, pero no cualquier dragón, no, él usa en su representación del maligno a un dragón de color escarlata de 7 cabezas con cuernos. En la visión que afirma tener Juan, registrada en Apocalipsis 12, él contempla un desfile de bestias tenebrosas, pero nos concentramos en la primera que él observa aparecer, un dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. La palabra dragón aquí es traducción para la palabra griega drakon, que se define como una especie fabulosa de serpiente. Noten, de serpiente. De allí deriva la palabra española dragón, que describe a una serpiente escamosa, fabulosa y monstruosa, de cabeza crestada y garras enormes. Y para cualquiera con mínimos conocimientos de mitología, esta descripción que hace el apóstol sobre la figura del dragón con múltiples cabezas nos recuerda que es un clásico esta figura en la mayoría de las mitologías. Está más que claro el papel importante del dragón de varias cabezas en las distintas mitologías. Sin embargo, alguien podría decir, ¿qué pruebas hay de que estos dragones tienen alguna relación entre sí? Y claro, que tienen alguna relación con el dragón que vio San Juan. Bueno, ahora bien, porque el escritor bíblico se vio en la necesidad de cambiar la fisonomía de la bestia que representaba al diablo? ¿Por qué no siguió la Biblia representándola como la serpiente del Génesis? Bueno, aquí les planteo algunas teorías. Hay apologistas que creen que el diablo logró dominar la cultura humana manipulando primero a sus líderes, tanto políticos como religiosos y, claro, culturales. Este hecho lo da a entender el apóstol Pablo en su epístola segunda a los Corintios, donde deja en claro la preeminencia del diablo sobre este mundo. De hecho, la palabra de Dios dice que el diablo tiene apostado un poderoso demonio al mando de cada potencia mundial a través de la historia, como lo muestra el relato del profeta Daniel, donde dice que el demonio, que era el príncipe del dominio real de Persia, el imperio dominante del mundo antiguo, estorbó a uno de los mensajeros angelicales de Dios en aquellos días. Todo esto da a entender que el sistema de cosas está manipulado por Satanás y lo usa para darse buena publicidad, digamos. Quienes afirman esto se apoyan en el hecho de que al parecer supuestamente el diablo se fue asegurando durante la historia en cambiar el concepto negativo sobre él que fomentaba el relato del jardín del Edén. Por eso, la notable mutación de la figura de la serpiente edénica a través de la historia. Noten cómo en el principio era la criatura usada para desviar a la humanidad del propósito divino y arruinar sus planes de felicidad y eternidad del hombre, por lo cual la Biblia identifica a la serpiente con la mentira, el engaño y la perdición. Sin embargo, algunos creen que, gracias a que el diablo se valió de su influencia sobre el sistema cultural de las naciones, logró instalar a la serpiente como un dios libertador, poseedor de la sabiduría definitiva y el secreto de la inmortalidad, todo lo contrario al papel que le atribuyó el relato bíblico. Esto queda bien claro cuando repasamos las mitologías hace un momento, que tenían a las serpientes mayoritariamente como figuras representativas del conocimiento y la sabiduría. Pero en todos estos casos, siempre lo llamativo es cómo las culturas mundiales comparten elementos comunes, aunque por las distancias y los tiempos parece imposible que haya influido una en otra. Sin embargo, a esto algunos analistas piensan que son versiones distorsionadas de un solo hecho primigenio. Por ejemplo, los ebemeristas suponen que los relatos mitológicos en realidad narran sucesos que sí sucedieron en la corriente del tiempo y quedaron en la memoria colectiva de la humanidad, quienes al emigrar se lo llevaron junto con ellos y lo transmitieron oralmente de generación en generación. Y al ser una transmisión oral, el relato terminó pervirtiéndose y perpetuándose con los matices propios de cada lugar donde se los iba llevando. Si esto es así, entonces en el principio hubo una serpiente que, usada
creada por una poderosa criatura invisible, arruinó la edad de oro de los primeros humanos. Sin embargo, vemos cómo, con el paso de las generaciones, la serpiente dejó ese papel nefasto y se fue situando como un dios más en los panteones politeístas, dejando atrás el lugar que le asignaba el relato del Génesis sobre el Edén, para transformarse ahora en la fuente de guía y sabiduría en los primeros pasos de la humanidad en la Tierra. Muy bien, hasta aquí llegamos con un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like por favor y suscríbete para más contenidos del canal.